Buenas noches con todos, bienvenidos al After Office con la CAS. Hoy, desde Manta, arrancamos con nuestro primer encuentro desde la costa ecuatoriana, en donde estaremos conversando sobre temas profundos, importantes del país, invitándoles además a participar a ustedes, porque así es como se construye democracia, conversando, generando espacios de encuentro y reflexionando sobre acuerdos mínimos que deberíamos tener en el país. Encontrar estos acuerdos hacia dónde queremos caminar y qué mejor si no lo hacemos con una cervecita. Así que, dicho eso, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, agradecer a Marcos Zambranos y a Lupita Vélez en acompañarnos. Hoy vamos a conocer más respecto a ustedes también en unos momentos, pero arranquemos de la mejor forma. Así que les invito junto a ustedes y a ustedes también, por favor, a arrancar con un brindis. Así que, salud. Salud. Y para arrancar directamente, cuando tenemos ahora después de brindar, yo quisiera comenzar en este caso, Marcos, contigo, y preguntarte, ¿quién es Marcos Zambrano? ¿Qué hace? ¿Qué soñó de pequeño Marcos Zambrano antes de estar en donde está? Bueno, muchas gracias, buenas noches con todos. Realmente me siento contento en un ambiente diferente, en una forma diferente y especialmente con los jóvenes, conversar. Bueno, yo soy una persona que he venido luchando desde muy pequeño. Me quedé huérfano a los 9 años y tuve que trabajar para estudiar. Y poco a poco me fui preparando, participando en lo que están haciendo ustedes. Y invertí todos mis recursos que tenía, tiempo, salud, intención, sueños y dinero en prepararme. Entonces me gradué de profesor. Luego vine a Manta a trabajar aquí a los 21 años a la Escuela FAE de la Fuerza Aérea como profesor, y a los 23 como que salí al estrellato porque me nombraron director de una escuela más representativa de Manabí con 90 profesores, 1.200 estudiantes, y todos los chicos que ahora son protagonistas de Manta, que son empresarios, políticos, alcaldes, concejales, fueron alumnos nuestros. Y siempre he dicho esto, construyendo un futuro, no esperándolo, ¿no? Estar listo para cuando se vengan las oportunidades. Y bueno, después de 40 años de lucha, esto no es fácil, llegué a ser rector de la universidad, una de las principales del país. Entonces eso, Luis, gracias por la oportunidad y saludos a todos, a Lupita, un gusto de saludarla en esta noche. Y con eso, bienvenido Marcos. Ahora, Lupita, quisiera volver contigo y que nos cuentes un poquito sobre ti. Así que Lupita Vélez era una pelada, por decirlo así, soñadora total, nunca vio ningún límite. Soy una rocafortense, soy de Rocafuerte, no sé si conocen Rocafuerte. ¿Has escuchado? Donde se hacen los dulces más ricos, ¿verdad? Vengo de una familia hermosa, sencilla, humilde, pero que siempre me enseñaron a que no había ningún límite en esta vida y que todo lo que yo me proponía lo podía conseguir. Y es que así ha sido, desde muy pequeña me empecé a vincular con los temas sociales en mi cantón, fui niña Rocafuerte, fui parte del club Leo, que es el club de leones en Rocafuerte, hice muchísima ayuda social también, estudié en el colegio, me hice dirigente estudiantil en la universidad. El doctor Marcos fue parte de este apoyo para mí y por eso lo reconozco públicamente, porque siempre creí en los jóvenes que tuvieran esa visión. Fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria, pero yo quería ser presidenta de la FEUE, pero en tales casos nunca pude. Estudié periodismo, quería estudiar periodismo, fui concejala a los 18 años en el cantón Rocafuerte, y lo digo con mucho orgullo y también con humildad, pude lograr ser la más votada a los 18 años. Pero no por ser la más joven, sino porque esa chica, jovencita, había trabajado desde la niñez sin darse cuenta, conociendo, recorriendo y queriendo mucho toda esta labor social, ¿no? He podido estar trabajando en el municipio de Puerto Viejo, con el alcalde de allá, Agustín Casanova. Luego, ahora último, trabajé también en la prefectura de Manabí, fui directora de turismo de la prefectura de Manabí. Ahora último, estuve trabajando con el alcalde Agustín Entriago, fui directora de patronato y conocí a maravillosos chicos como están acá, que los quiero muchísimo. Actualmente me desempeño colaborando en ciertas cosas en la alcaldía de Montecristi y paralelamente pues he estado aportando también en la docencia académica. Y antes que nada, además, agradecer a todos quienes nos han apoyado para el evento de hoy, llamando a todos los jóvenes que nos acompañan hoy. Agradecer mucho a JCI Puerto Viejo, a JCI de Manta,
a Voluntarios Vivo Joven, a la ULIAM, a los Jóvenes del Cambio, a la FEWE Nacional, al Consejo Consultivo de Jóvenes de Manta, a IESEC y a AFU ULIAM, que de hecho ha formado parte de 2. Así que les pido un fuerte aplauso a todos ustedes por estar hoy aquí. Un jueves, 6:30 de la tarde, tomándonos una cervecita así, pero sobre todo preocupados por lo que pasa en el país. Y yo quiero aquí partir de un tema que nos une a los dos, que es la educación. Marcos nos mencionaba que invirtió todo lo que tenía para educarse, para formarse, para encontrar una opción. Tú nos has mostrado además cómo apostaste a la educación pública y los procesos que has pasado para poder alcanzar todos los logros que tú has tenido. Y yo quiero partir de ahí porque actualmente en el país tenemos una crisis en educación, tenemos varios retos que se afrontan, y yo quiero quedarme con esta reflexión, Marcos, que tú nos has dicho. Yo aposté todo a la educación. ¿El Ecuador le está apostando todo a la educación o dónde tiene que estar apostando para comenzar a encontrar un mejor momento desde la educación y sobre todo la pública, que es donde el Estado principalmente interviene? Bueno, yo creo que solo la educación es la única actividad que nos da verdaderos derechos a los seres humanos. La gente dice que nosotros nacemos 2 veces socialmente, ¿no? Y biológicamente, y la sociedad nos va discriminando en ricos, pobres, de la ciudad, del campo, de los barrios. A veces nos ponen el hijo de la persona del oficio que hacen nuestros padres, ¿no? Pero luego la educación, cuando tú te gradúas, la educación te iguala, porque hay una liturgia en educación que dice en los títulos de la universidad, dice que por lo tanto se le respetarán los derechos y se le rendirán los honores. La educación después te iguala y nos hace a todos iguales. Entonces no hay forma, y eso deben estar claros los jóvenes, que nos dé algo que nos dé igualdad, libertad y justicia que la educación. No nos da ningún político, ningún partido, ninguna situación externa, es la educación. Entonces la educación es el que realmente va a marcar tu vida, y entre más te preparas vas a tener más opciones y oportunidades. No importa dónde estudies, yo también estudié toda mi carrera en universidades públicas, y el problema del país en este caso es un problema justamente conceptual. Al joven, al neófito, al inexperto, al adolescente, lo educa toda la manada, ¿no? Es decir, los padres, los maestros, la sociedad. Yo creo que tenemos que transmitirle a los jóvenes 3 cosas: valores, optimismo y coraje. La vida siempre ha sido dura, ha sido difícil, y las condiciones de estudiar antes eran más difíciles que ahora. Entonces, por eso yo creo que tenemos que nosotros pensar que la educación es la única salida para ser iguales con todos. Marcos nos dice que la educación es el único mecanismo para poder llegar a la igualdad. Tú fuiste presidenta de la AFU, de la Asociación Femenina Universitaria. Y la verdad es que yo como estudiante, cuando estudiaba en la universidad, habían varios casos complejos también en la universidad. Es decir, se afrontaron varios casos de violencia de género, y particularmente Manaví tiene una estadística que no destaca por el tema de la no violencia. Es decir, hay casos importantes de violencia dentro de esto, y tú mucho más desde la violencia tal vez desde la mujer. Gracias, Luis. ¿No? Pienso de que coincido totalmente, y la educación es la base de todo. Aplica en la cultura, aplica en la política, aplica en el desarrollo de los territorios, aplica en la defensa de nuestros derechos. Es que si desconocemos nuestros derechos, si no los conoces, obviamente ¿cómo vas a poder hacerlos valer, no? Muchas gracias. Y bueno, aquí vamos a ir poniendo reglas porque yo estoy preocupado que la cerveza mía es la única que se está bajando. Así que para hacer esto vamos a poner nuevas reglas. Y vamos a hacer cada que ustedes digan la palabra educación, pobreza, o público, o Correa, Lazo, Novoa, o cualquier derivado de correísmo, lacismo, novoísmo. Todos vamos a brindar, no solo nosotros, también ustedes. Así que para que vean, por la salud pública, vamos a brindar. Salud. Muy bien, salud. Estábamos topando el tema de educación, ¿no es cierto? Hablamos ahora un poco sobre los retos que hay desde la educación y cómo esto puede generar igualdad y los retos que estamos afrontando. Pero Marcos, finalmente, los derechos necesitan un presupuesto anterior, que es recursos económicos. Y el país, la verdad es que está pasando un momento complejo económico en el país, que estamos viendo un poco dónde vamos. Y antes de meterme en el tema de recursos económicos y educación, creo que nunca nos hacemos la pregunta de cuál es el modelo económico que queremos tener como país. Nosotros hemos tenido políticas de gobierno, no hemos estrenado políticas de Estado. Y el tema económico, la verdad es que algo que requiere una política de Estado. Es decir, no importa cuánto cambiemos de gobierno, tenemos un norte que medianamente se sigue y no se va a estar cambiando de lado a lado de manera rotunda. Y de esa manera poder garantizar procesos tan importantes como los educativos. ¿Con qué ojos ve usted actualmente la economía del país? ¿Y dónde cree usted que debería estar este norte? Entonces yo creo que el recurso siempre va a alcanzar
si tú eres creativo, si produces, si ahorras y si gestionas. Pero si el recurso, por muy abundante que sea, no ahorras, desperdicias y despilfarras, no hay presupuesto que alcance. Yo creo que el problema es ese. Solo para no dejar ir esta pregunta y quedarnos aún en esta reflexión del Estado, ¿dónde tenemos estos espacios de oportunidad de tener una inversión entonces más eficiente en el Estado? Porque usted nos ha dado el ejemplo de Lulián. Hemos dicho cómo con presupuestos se ha disminuido en 500.000, hemos casi duplicado los cupos de personas de aceptación, estamos haciendo regeneración del espacio, implementando nueva tecnología con menos plata de la que teníamos antes. Pero en el Estado, ¿dónde podemos tomar este ejemplo y aplicarlo desde usted lo está viendo ahora? Bueno, yo creo que justamente es la responsabilidad social. ¿Qué se hace con el dinero público? Lo que he dicho, aplanar estructuras. Las entidades tienen demasiadas estructuras y poca eficiencia. Las entidades, por ejemplo, usan muchos recursos en cosas sustosas que a veces no en la parte real. Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, nosotros vemos en la parte deportiva, tú vas a las federaciones deportivas y las oficinas de los dirigentes parecen palacetes, pero las canchas, las pistas atléticas, el implemento no hay. Entonces se invierte en lo que no se debe invertir. Los municipios tienen que ser eficientes. Y aquí mira algo importante, que el municipio y el gobierno, ¿qué es lo que hace? Nos pasan a los ciudadanos la ineficiencia, porque el municipio sube impuestos y el gobierno no subió el IVA. Entonces, por eso es que los jóvenes y todos tenemos que estar preocupados por la política. La política no es solo ser candidato. La política es qué pasa en mi país, qué pasa en mi cantón, qué pasa con mis recursos, porque realmente si no los usamos bien, este país no tiene esperanza. Entonces pongo dos ejemplos: municipios que nos suben los impuestos y gobierno que nos sube el IVA. Y con esto vamos a seguir porque Marcos nos menciona algo fantástico y es con lo que yo me quedaba. Y es que no hace falta ser candidato para ser político. Pero en este caso tú sí fuiste candidato y ejerciste un espacio de representación como concejal. Y además menciona algo importantísimo porque nosotros venimos haciendo unas charlas, recorriendo el país, hablando sobre tres temas importantes que reflexionamos: populismo, demagogia y clientelismo. Y justamente en este espacio de representación y estas clases que estamos, de estos talleres, nosotros reflexionamos sobre el populismo. Y Marcos bien menciona, dice, mira, muchos candidatos llegan, muchas alcaldías llegan y simplemente duplican la nómina. Ampliamos la nómina, más gente al municipio, no encontramos más eficiencia, aumentamos el gasto corriente. Volvemos insostenibles a los municipios. Tú estuviste ejerciendo un espacio de representación. ¿Cómo ves el cambio y dónde están los retos del municipio? Gracias, Luis. Y simplemente para complementar, decía el doctor de que no necesitas ser candidato para hacer política, ¿no? También creo de que muchos de nosotros somos políticos sin ser candidatos, porque la política es justamente buscar el beneficio de la colectividad como tal, ¿no? En ese sentido, pienso yo, y me vuelvo, y capaz que es un autoshot de cerveza, porque creo que la educación es fundamental en esto. Muchas personas o muchos políticos llegan a cumplir un rol sin entender cómo funciona la administración pública. Entonces muchas veces se llega a improvisar, y te voy a contar una anécdota, perdón que ejemplifique. Cuando fui concejal, tenía 18 años y me ofrecieron ir a una reelección de concejalía. No obstante, decidí no volver porque me fijé que desde la concejalía yo no podía hacer cambios estructurales en mi cantón. Era imposible, porque el concejal legisla y fiscaliza, ¿ya? Nada más. De ahí, si hace alguna otra función, no es parte de, se convierte en short populismo, ¿no? Porque en realidad no es parte de las competencias, sino más bien es como una iniciativa adicional. Me ofrecieron también la alcaldía para que vaya como candidata a alcaldesa en Rocafuerte. Tenía 23 años, próxima a cumplir 24, pero sinceramente, chicos, yo amaba tanto y amo tanto a mi cantón que por ese principio de amor a mi cantón yo dije, no, este no es momento para ser alcaldesa. Pero yo no podía ser incoherente con ese amor que sentía por Rocafuerte, porque yo no sabía administrar, yo no tenía experiencia en la administración pública, y al único que le iba a hacer daño era el cantón que yo más amaba. Entonces voy al centro nuevamente y digo, la educación es la base fundamental. Muchos municipios no saben muy bien hacia dónde apunta la administración en la que se encuentran. No hay una visión como ciudad, que ustedes puedan ser protagonistas de ese cambio, pero no protagonistas porque yo soy joven y que la juventud, no, protagonistas porque son personas conscientes
Son personas que conocen y que entienden cómo funciona la administración pública. Tú has mencionado dos temas, y es política y educación. Y aquí yo quiero rescatar algo, porque la palabra política se ha vuelto una mala palabra. Es decir, yo soy político y ya quiero ser político. Pucha, este tipo, no sé, ya tiene cara medio de pillo, tiene, ¿no es cierto? Y yo creo que es importante revalorizar la palabra política, porque política, a mí me encanta esta definición, es el arte de lo posible, ¿no es cierto? Política es personas preparadas, o es lo que debería ser, que están asumiendo el espacio, buscando el alcanzar el poder para, a través de la administración de lo público, impactar en el bien común. Pero hoy en día, cada vez se escucha menos de esto y hay una desvalorización importante de la política. Y cuando juntamos estas dos cosas, de política y educación, nos encontramos en una situación. Hoy en día, producto de una reforma legal, para ser rector se debe cursar un proceso electoral. Y esto obliga a que no en todos los casos siempre estén asumiendo el liderazgo de las instituciones educativas las mejores personas, sino se ha suscitado un espacio a veces también como para ejercicios populistas dentro de los diversos espacios educativos. Usted ahora ejerciendo su rol como rector de una institución, ¿cómo ve con estos ojos que se mantenga un proceso de elecciones para poder asumir esto? ¿Esto es algo positivo? ¿No es positivo? ¿Qué debería modificarse para encontrar el mejor escenario posible para las personas quienes lideran estas instituciones educativas? Bueno, yo creo que la política ha ido evolucionando y las leyes no son malas como la política. Yo fui parte del Consejo Nacional Electoral 6 años, desde muy joven, a los 27 hasta los 33 años fui parte de la función electoral. Fui presidente en ese tiempo del Tribunal Electoral de Manabí, organicé 17 elecciones en Manabí. Y conozco a todos los actores políticos de Manabí, desde antes de la generación de Lupita y varias generaciones, pero yo creo que ahora hay mejores condiciones, por ejemplo, para las mujeres. Antes del año 2000 no había nada en el Código de la Democracia que obligara a las listas de las mujeres. Empezó con el 25%, el 30%, el 50%, ahora en las listas pluripersonales el 50%. En las listas que ya no son, en este caso las alcaldías, miren, en Manabí son 22 cantones, se exigió mínimo el 30%, 7 candidatas y justamente proporcional salieron 7 mujeres alcaldesas, que eso antes no se veía. En Manabí, 3 décadas que yo me acuerdo, era una mujer alcaldesa, 2, y pare de contar, no eran más, en 20 años. Ahora hay 7 alcaldesas. Los jóvenes tienen que participar en las listas de asambleístas, de concejales. Entonces es importante que vean ustedes que ahora tienen mayor posibilidad de participación y tienen que prepararse justamente para asumir esos roles. No es que la política ni las leyes son malas, es que los jóvenes están un poco desentendiéndose de una realidad, de una aspiración y de un servicio, porque la política para mí va con el liderazgo, ¿no? Y uno siempre ha dicho, ser más para servir mejor. Yo tengo que prepararme, como dijo Lupita, y eso es algo sensato. Pocos candidatos hacen eso, no voy porque no estoy preparado, y es verdad. Yo les digo a ustedes que yo también quería ser alcalde de Chone, yo soy de Chone, yo no soy de Manta, he venido luchando, pero yo digo, si hubiese sido alcalde de Chone cuando tenía 25 años hubiese sido un fracaso. Ahora creo que tengo un poco la experiencia, los conocimientos, y yo creo que cuando llegué a la universidad como rector llegué en una buena época, con una experiencia que me permitió aplicar todo lo que yo creía que tenía que hacer, aplanar estructuras, acortar tiempos y más que todo optimizar el talento humano institucional. Entonces la política, mis estimados jóvenes, no es mala. Somos las personas que ejercemos. Y solo no quisiera dejar abandonar, que era la pregunta con la que arrancábamos, de juntar la política en espacios electorales. ¿Cómo ve esto usted? ¿Esto está ayudando a los procesos educativos o hay que modificarse algo en este sentido? Bueno, yo creo que la ley siempre está. Es la voluntad de nosotros cómo podemos aplicarla, ¿no? La ley tiene 2 momentos. El acto mandatorio y el acto volutivo, es decir, la voluntad de querer cumplir con la ley. Entonces, hay una ley, hay un espacio, pero no hay voluntad de la gente de participar. Entonces, yo creo que son los que están más preparados, los que tengan mayor visión y los que tengan mayor coraje para cambiar las cosas, son los que tienen que asumir los retos. Entonces, yo creo que la formación ahora es más fácil que antes. Antes, para hacer un encuentro como esto, tal vez teníamos que viajar a Quito. Ahora no, vienen con nosotros. Algunos de estos serán reproducidos por redes y tenemos mayor alcance. Entonces, las condiciones para mí ahora son diferentes, son más favorables y ustedes tienen que aprovecharlas. En cuestión de la educación,
diariamente, bueno, vemos también muchos casos de jóvenes que sin estar asociadas a ningún tema ilícito o alguna condición, han sido víctimas de víctimas colaterales, ¿no? Hace poco, no sé si usted vio la noticia de una joven que salía del colegio y fue asesinada por una bala perdida. Entonces, yo creo que no solamente está afectando a la educación, sino también a la colectividad en general. Se acentúan los jóvenes de repente porque de repente al grupo de chicos que les gustaba hacer ciclismo los sábados ya no quiere salir a hacer ciclismo porque le da miedo, mínimo a que le roben y máximo a que pase en otro tipo de situación. En cuanto a la educación, enfocándome a tu pregunta como tal, creo que es un gran reto y yo creo que en muchos picos altos de incidencias de esta situación, la universidad entendería que como organismos de máximos se han replanteado, ¿será que volvemos a las clases virtuales? Porque ya los chicos no quieren salir, les da miedo. O también se han replanteado el tema de los horarios, porque resulta que antes con tranquilidad podían salir los chicos 9, 10 de la noche, ahorita todo el mundo se cuida y prefiere no salir. Y en ese sentido la universidad se ha replanteado y fue una de las políticas que nos establecieron, dar esa facilidad a los estudiantes de salir un poco más temprano, justamente para entender aquello. En verdad que ahí sí yo puedo darles mi apreciación muy personal, pero yo creo que aquí el maestro un poco de esta situación puede ser nuestro rector claramente porque es quien dirige, creo yo, bajo mi punto de vista, la universidad más importante de Manabí, o una de las más importantes, ¿no? Pero sí es importante entender desde la parte académica cómo están controlando esta situación. Si tú me preguntas, ¿afecta? Nos afecta a todos. O sea, muchas veces nos planteamos si hay que salir de casa, no hay que salir, al lado de quién estoy sentado y será que ahorita me van a robar. Nos afecta psicológicamente, emocionalmente, en el trabajo. Cuando pasó, por ejemplo, lo de TC, todos estábamos muy alardeados. Nadie quería salir ni a comprar el pan porque tenía miedo de que nos pasara algo. Entonces, es una situación que se tiene que manejar más que como un criterio personal, porque yo creo que todos coincidimos en lo mismo, es entender la política pública que se va a establecer a nivel nacional respecto a esta situación. Y más que de lo que digamos o de lo que digan, es lo que se hace, es realmente lo tangible. Preguntarle al ecuatoriano común, ¿usted se siente seguro hoy en día con las políticas establecidas en nuestro país? ¿Sí o no? Y me adelanto diciendo que no es un tema de que mañana se va a resolver, porque el presidente muy seguramente muy seguramente quiera solucionar las cosas de la noche a la mañana, pero conlleva un proceso no solamente de inversión en seguridad, sino también en inversión social. Un poco complicada esa situación, agradezco mucho tu pregunta, Luis, doctor. Y actualmente quien nos propone es la situación actual. Y yo creo que siempre es valioso el preguntarnos antes el cómo llegamos aquí, ¿no es cierto? Porque a veces nos aislamos en entender como, pucha, estamos en una situación muy compleja, difícil. Pero creo que ir sobre los pasos de entender por qué llegamos aquí, a veces nos ayuda a visibilizar también o a visualizar dónde están las posibles soluciones reales y no las soluciones aparentes. Y aquí yo quisiera preguntarle, estimado Marcos, usted que ha estado además en la universidad, que nos ha comentado que es ampliado en el territorio, lo cual significa que le ha ayudado a palpar la realidad, no solo desde Manta, digamos, como una urbe, sino en realidad cómo se está viviendo también desde la ruralidad. ¿Usted dónde diagnostica que comenzaron las situaciones o los problemas que desembocaron en la situación actual, o al menos hablando desde Manabí? Yo creo que primero hubo una mala lectura cuando el Ecuador se dolarizó. Es decir, que el Ecuador se dolariza en el año 2000, es decir, vamos para 24 años, porque verán, mafia, narcotráfico, droga, contrabando, siempre ha existido, pero eran situaciones menores. Como Ecuador se dolariza, el Ecuador no hizo una buena lectura que eso iba a atraer a las mafias internacionales, porque el narco no solamente es vender droga, es cómo lavas el dinero. Entonces los colombianos que producen la droga no van a lavar en Colombia, porque allá el peso está a 3.800 $1. Los mexicanos que pasan a Estados Unidos tampoco iban a lavar en México cuando 32 pesos $1. En Europa es casi imposible lavar y en Estados Unidos que no se diga. Entonces Ecuador se convirtió en un lindo país para lavar. Y luego viene una pedagogía, hablando en términos educativos,
que se la transmitieron a los chicos, a los jóvenes, a través de las redes y las canciones. Eso es pedagogía mexicana, colombiana, los narcocorridos, las canciones, los videos, donde salen los chicos con dinero, con armas, con joya, con plata, con chicas, con yates, y eso solo se lo logra con el narcotráfico y con el lavado. Entonces, porque mira, el Ecuador ha ido, en este caso, disminuyendo muchas cosas. Yo voy a hablar solo de 2 temas educativos. Ya voy a hablar de Manabí. Manabí, hace 20 años, estaba en 3º o 4º puesto en educación, en calidad. Estaba Quito, Guayaquil, Cuenca, de ahí seguía Manabí, o sea, Pichincha, Azuay. Ahorita estamos en el puesto 20. Solo nos gana en mala calidad educativa Esmeralda, Sucumbío y otra provincia del oriente, y ahí estamos nosotros. Porque empezaron a cerrarse las escuelas en los campos, las escuelas unidocentes y pluridocentes, porque nuestra población es rural. Luego viene la pandemia y hemos subido del 9% al 14% de analfabetismo, es decir, chicos que no saben leer y escribir. Entonces, ¿cómo le llegan los mensajes? A través de canciones, los narcocorridos, las películas, los videos, y eso no hay un control. Entonces, para mí esas son 3 razones fuertes. Entonces, son ustedes los que tienen que no reproducir esos mensajes negativos, que tenemos que hablar de cosas positivas. Esta es una cuestión ciudadana. Dejar de hacer lo que me gusta por hacer lo que tengo que hacer. Entonces, y aquí les pongo una máxima de un deportista, para mí el más completo de todos los tiempos, Mohamed Ali. Campeón muchas veces, un hombre increíble, fama, dinero, pero nunca se tomó un vaso de whisky, ni nunca se fumó un cigarrillo porque era deportista. Y él, ¿qué dice en su libro? Dice, mientras unos descansan, yo entreno. Mientras otros duermen, yo trabajo para vivir los sueños que ellos sueñan. El problema es que si la gente solo sigue soñando y no deja de dormir mucho, de farrear, tengo sueño, pero ¿qué digo? El deber me llama. No es lo que yo quiero hacer, es lo que tengo que hacer por lo que soy, por lo que represento y lo que puedo hacer por los demás. Mi nombre es Alexander Ceballos. Pues es un placer enorme, de verdad, y agradecer por estos espacios que son fundamentales para los jóvenes, ¿no? Fortalecernos, ¿no? Y quisiera más bien ese consejo para poder de esta manera ser parte fundamental, porque yo creo que la política empieza desde la casa, y por qué no de nuestros barrios. Entonces ahí deberíamos nosotros como jóvenes también involucrarnos en todo lo que tenga que ver con nuestro entorno, para de esta manera contribuir ante nuestra sociedad, nuestra ciudad y nuestro país. Muchas gracias. ¿Cómo involucrar a los barrios? Bueno, en realidad que eso ha sido parte de mi trabajo, de algunas experiencias que he tenido. Y yo creo que la base es esa, la base es nuestro entorno. Muchas veces las personas creemos que el desarrollo de un cantón, el desarrollo de una ciudad o el desarrollo de una universidad depende solo de las máximas autoridades. Es decir, si al cantón, a la ciudad o a la universidad le va bien, es porque el alcalde o el rector o sus autoridades están haciendo las cosas bien. Y también, si al cantón, a la ciudad o a una universidad, estoy dando el ejemplo, le va mal, entonces es culpa del rector, es culpa del alcalde o es culpa, no sé, del gobernador, de la máxima autoridad. Y ese es un problema que tenemos que cambiar. Resulta que quienes hacen ciudad somos los ciudadanos, pero la gente no lo entiende. Entonces aquí viene un rol súper importante de las administraciones públicas o de un gobierno autónomo descentralizado, de un municipio, en otras palabras. Hacer entender a la gente o iniciar campañas de cambio de chip, porque de nada le vale a una persona, a un alcalde en este caso, poner un parque bonito. Si viene luego de la inauguración, sus ciudadanos lo dañan, no lo cuidan, le dañan las plantas. De nada sirve poner un aula bonita si vienen sus estudiantes y viene a dañarles las pantallas táctiles. Por ejemplo, no recuerdo bien el año, ya tenía que 24 años, fui a Argentina. Me acuerdo que en Argentina, en Buenos Aires, yo me había comido un chicle y era un papelito chiquito, no sé, de los Tumix. Yo vine y dije, es que el basurero está lejos, nomás lo boto aquí. Así, lo boto aquí, nadie se va a dar cuenta. Resulta que una señora argentina me estaba viendo, estaba embarazada, y muy amablemente se acercó a recoger el papelito de Tumix que yo había botado. La señora pipona de 9 meses creo que tenía.
Y no le costó nada en ir este papelito a botarlo en su basurero. Yo me sentí súper mal, sin que ella me insultara, sin que ella me hiciera una mala cara, nada. Resulta que esta argentina ama su ciudad y dice, yo no voy a permitir que una persona venga y me ensucie así sea con un papelito. Y en verdad la Argentina decía, a mí no me cuesta nada botar esta basura. Para mí fue un golpe de educación total que me dio. Desde esa Argentina, sin saber siquiera cómo se llama, me enseñó que yo tengo que cuidar a mi ciudad, me enseñó que no importa si sea pequeñito o grande la basura, no, yo lo tengo que cuidar. Y así sea que quede lejos, no importa, yo tengo que cuidar mi ciudad y no botar la basura. Entonces, creo que viene un tema de cambio de chip, un tema de educación constante. Creo que los gobiernos autónomos descentralizados municipales deben de trabajar en esta educación permanente con los barrios a través de las instituciones educativas. Muchas gracias. Y con esto vamos a avanzar con la siguiente pregunta, por favor. Mi nombre es Luis Ávila, vengo en representación del área técnica de juventudes, del voluntariado Jóvenes del Cambio, soy estudiante de Sociología. Quisiera saber de pronto cómo Lupita vino desde abajo y entendió el sistema en su punto. Cómo el doctor desde Chone, desde muy pequeño, pese a perder a sus familiares, a las personas que de pronto pueden ser el impulso para un hijo, fueron sustanciales o de pronto la ausencia generó que se empodere más y pueda decir yo puedo. Y así mismo romper un sistema que a veces está dañado por la sociedad misma. O de pronto está dañado por lo que te puedo dar a una ciudadanía a cambio de algo. Sin pensar en qué viene para mi hijo, sin pensar en qué viene para mi familia. Y hoy de pronto lo hago en referencia también a nuestra actualidad. Estamos en uno de los países más peligrosos de América Latina. Y así llega enfocada mi pregunta. La adversidad te hace ser creativo. Cuando careces de algo, buscas la forma de solucionar los problemas. Yo creo que los padres de ahora se están equivocando mucho. Dicen el eslogan, yo le doy a mi hijo lo que yo no tuve. Nuestros padres a nosotros nos daban lo que podían, pero nos quitaban lo que no nos servía para la vida. Nos sacaban la pereza, no nos daban dormir mucho. Los padres de antes te sacaban la soberbia porque te hacían saludar a todas las personas. Los padres de antes te quitaban la codicia, porque si tú llegabas a algo que no era tuyo, te castigaban y te hacían que lo devuelvas. Y no importaba la condición social, ni tampoco la situación económica, era la enseñanza, el ejemplo de enseñarte lo bueno y lo malo. Y que cuando uno no puede tener algo, no puede delinquir para tenerlo. Y para terminar, yo les decía también que esto es logro y acción. Cuando tú logras algo, eso te motiva a hacer otras cosas. Cuando a mí me preguntan a veces los medios de comunicación, doctor, ¿y usted está satisfecho con lo que ha logrado en la universidad? Le digo, no, estoy contento, pero no satisfecho porque tenemos que hacer muchas cosas. Y lo que siempre le repito, coherencia. Lo que tú dices, piensas, tienes que hacerlo, si no, es demagogia, es clientelismo y es populismo. Y eso es lo malo de la política. Empiecen a ser coherentes en primer lugar, luego responsables y de último solidarios con todos sus amigos y todo su entorno. Sí, la política es súper importante, pero me parece también necesario manifestar de que no lo es todo. La política es importante, pero la política no lo es todo. Así que va a depender de cada uno de nosotros la elección que hagamos. Si queremos dedicarnos a la política o si simplemente pues, podemos ayudar y aportar a la colectividad desde un ámbito privado. Quien emprende aporta a la colectividad porque incorpora fuentes de trabajo. Quien emprende aporta a la sociedad porque innova con un producto. Quien emprende aporta a la sociedad porque su producto lo puede sacar a nivel internacional. Políticos que creen que el poder es eterno y lamentablemente que cuando se les acaba se dan cuenta que quieren llamar a un montón de gente y nadie les contesta el teléfono. Entonces siempre es importante mantener los principios que nos han enseñado, la humildad, la sencillez, el trabajo honesto, prepararse con su carrera técnica porque puede ser político y puede servir y está bien. Pero tienes que saber que cuando se acabe ese momento, tú tienes que seguir aportando a tu familia, a la colectividad de otra manera. Entonces, la preparación es fundamental, no lo descuiden, porque la política se acaba, porque estos cargos públicos se acaban. Hola, buenas noches, un gusto estar aquí, gracias a la CAS. Yo soy Kenya Brenes Cordero y es un gusto tener acá este espacio. Yo quiero que a las personas, a los chicos que están aquí, se den ustedes un fuerte aplauso, porque valer 2 horas de estar aquí aprendiendo es algo maravilloso también enriquecedor. Desde la academia, como los jóvenes podemos trabajar en conjunto, pero sin ideología política.
porque pasa en la realidad aquello, ¿no? Porque eres de derecha no te apoyo, porque eres de izquierda no te apoyo. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto con su experiencia para el beneficio común? Muchas gracias. Creo que los jóvenes ya no tenemos que hablar de ideologías, debemos de hablar de causas, porque cuando hablamos de causas coincidimos todos. Es que si vemos a un niño que está desamparado en la calle y que necesita ayuda, no importa si eres de la Revolución Ciudadana, si eres de ADN, si eres, no sé, del Partido Socialista, ¿qué importa? Cuando hablamos de esa causa, todos los tres bandos van a querer ayudarte. Y otra cosa, desprendámonos de egos. Cuando nosotros alimentamos nuestro ego, nos olvidamos de las causas comunes y sociales. Trabajemos por un proyecto, no trabajemos por mi cargo. Y yo creo que en cualquier momento la vida se encarga y el trabajo permanente de ubicarte en el lugar en el que te corresponde. Simplemente eso, chicos. Muchísimas gracias. Vamos a entrar ahora sí en la etapa final y solo para el cierre pedirles una reflexión cortísima para irnos con esperanza a cada uno de ustedes. Estimado Marco, arranco con usted. Bueno, yo creo que la responsabilidad, la solidaridad y el amor por el prójimo, habiendo tantas cosas que hacer, es un lujo desperdiciar el tiempo. Y ustedes jóvenes que tienen lo más maravilloso, salud, inteligencia, tiempo, son los que van justamente a cambiar este mundo. Bueno, primero, gracias. Para mí la gratitud es uno de los principios más importantes. Gracias, Luis. Gracias a la CAS. Segundo, lo que les quiero decir, miren, una filosofía de mi vida es ir por la vida con optimismo. ¿Saben por qué? Porque la vida se acaba y no saben cuándo. Y siempre traten de ayudar sin esperar nada a cambio. Siempre que tengan la oportunidad de ayudar, háganlo. Ya lo dije hace un momento atrás, la vida se encarga y les revierte todo lo positivo y todo lo bonito que ustedes han hecho en esta vida. Y lo segundo también, la preparación. No desperdicien el momento para prepararse, crear contacto, conocer personas, preguntar, rodearse de gente que sepan más que ustedes. Yo con esto quiero entrar en la parte final de una reflexión muy corta que hacían y es sobre la política. Yo comentarles que los espacios de la política siempre se ocupan. Y depende de nosotros si lo ocupa una persona que tiene malas intenciones, una persona preparada, con una intención recta y además que viene con las mejores intenciones de impactar en el bien común, en impactar para que esto beneficie a todas las personas. Y quedarnos con una reflexión muy corta. Y es que cuando todos los ciudadanos nos estemos preocupando de qué pasa en el Estado, encontraremos un mejor país. Así que esa es la invitación hacia todos ustedes, preocuparnos de lo que pasa en el país, hacerlo con esperanza. Todo puede estar mejor y con esto agradecerles a todos una buena noche. Muchas gracias a nuestros dos ponentes.